Padre Celestial, te ofrecemos este culto con todo el respeto que tú te mereces. Tu santidad es inmensa y nosotros no somos dignos de tan grande privilegio, pero por los méritos que nuestro Señor Jesucristo ha ganado, por los méritos de Él, que en la cruz proveyó por nosotros, por sus méritos, Señor, es que estamos aquí ahora, dándote esta adoración, elevando, Señor, estas alabanzas y al mismo tiempo adorándote en espíritu y en verdad. Padre, queremos que pueda venir tu Espíritu Santo a tomar control de nuestras vidas. Que en este lugar se sienta la presencia del Espíritu Santo. Que nadie aquí, Señor, esté controlado por otro poder más que solo por el poder del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y que todos salgamos edificados y bendecidos con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar sobre la necesidad más grande de la iglesia y por ende de todos los miembros que la componen. Me refiero a la necesidad del Espíritu Santo. No hay mayor necesidad que esta entre el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? El pueblo que anhela el pronto retorno de Jesucristo debe saber que el Espíritu Santo debe ser su mayor necesidad y buscar que sea suplida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Oh, mis hermanos, porque la vida cristiana no puede iniciarse sin Él, como tampoco puede mantenerse sin Él. Lo voy a repetir porque necesito que le quede bien claro en su mente. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque la vida cristiana no puede iniciarse sin Él, como tampoco puede mantenerse sin Él. Es más, la salvación no sería posible sin Él. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros a diario pecamos y necesitamos arrepentirnos para ser perdonados. Y el único que puede producir el arrepentimiento es el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Él nos ayuda a arrepentirnos? ¿Cómo es que Él hace esa obra de arrepentirnos? Vamos a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Y la palabra de Dios dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Como ven, hermanos, el Espíritu Santo comienza la obra en nosotros convenciéndonos de que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y esto es sumamente importante que lo haga, porque si no viviríamos todo el tiempo pecando hasta que muramos sin ninguna esperanza de salvación. Es más, hermanos, si el Espíritu Santo no nos convenciera de pecado, nosotros pensaríamos que nuestras maldades son aprobadas por Dios. ¿Acaso no dijo Jesús: viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios?
Y esto sucedió con los judíos cuando crucificaron a Jesús. Ellos no pensaban que estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios, matando a Jesús. Pero cuando se les predicó después la crucifixión de Jesús y lo que ellos habían hecho con aquello, ese mensaje les atravesó su corazón. Y vean lo que dijeron. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Vamos a leer desde el 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oh, hermanos y hermanas, repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia de la humanidad, y de que eso había sido como consecuencia de su pecado, de manera que exclamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿quién es el que le está poniendo esta convicción a ellos? ¿Quién es el que les está poniendo esa convicción de que han pecado? Acabamos de leer que Cristo dijo: va a venir el Consolador y Él es el que los va a convencer de pecado. Así que el Espíritu Santo ha convencido a la audiencia de Pedro en ese tremendo mensaje de que han pecado. Es el Espíritu Santo el que ha provocado ese sentimiento de culpa en ellos. Pero no se quedó allí el Espíritu Santo, porque ya leímos que el Espíritu Santo no solo te convence de pecado, sino que también te convence de ¿qué? De justicia. Te convence de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo te convence que necesitas de la justicia de Cristo para que te perdone tu pecado. El Espíritu Santo te convence que necesitas de la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida. Es decir, tanto la que te perdona el pecado como la que te da victoria sobre el pecado. Es el Espíritu Santo el que lo hace, para que puedas avanzar en la vida sin pecar y aún para que vivas una vida de santidad. Pero si tú rechazas esas dos convicciones, si tú rechazas la convicción del Espíritu Santo de que eres pecador y rechazas también la convicción del Espíritu Santo de la justicia de Cristo, entonces viene Él y te convence de ¿qué más? De juicio. Es decir, te amonesta de las consecuencias de seguir pecando. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando te convence de juicio, te hace sentir entonces que vas a enfrentar el tribunal de Cristo para ser juzgado. ¿No quieres aceptar la convicción de que eres pecador? ¿No quieres aceptar la convicción de que necesitas la justicia de Cristo para que te perdone el pecado? Entonces te convence de que vas a enfrentar al juez de toda la tierra en el tribunal celestial. Pero hermoso, hermanos, hermoso cuando el Espíritu Santo nos hace reconocer el pecado. Y nosotros humildemente reconocemos y aceptamos eso. Porque inmediatamente Él viene y nos pone un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor. Y ahí entonces nosotros decimos: me arrepiento. Pero ese arrepentimiento ha sido obra del Espíritu Santo. Te convenció de pecado. Te hizo sentir tristeza por haber pecado. Te hizo sentir dolor por el pecado. Y ahora dices: me arrepiento. Obra del Espíritu Santo en tu vida.
Oh, mis hermanos, el don de profecía me gusta cómo lo dice. Dice así: es el Espíritu Santo el que nos imparte arrepentimiento. Jesús nos atrae hacia Él, ¿mediante quién? Mediante el agente de su divino Espíritu. Una vez más, Jesús nos atrae hacia Él mediante el agente de su divino Espíritu. Y por fe en su sangre somos limpiados de pecado. Pero ¿quién dice que nos imparte el arrepentimiento, hermanos? El Espíritu Santo. Sigue diciendo, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece ahora delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por el Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Hermoso. Mensajes Selectos, tomo 3, página 217. Por el Espíritu, el creyente tiene comunión con el Padre y con el Hijo, tal como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros leemos ahí que esa comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo se da, dice el don de profecía, por medio del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ¿qué significa tener comunión con el Padre y con el Hijo obrada por el Espíritu Santo? Lo que significa es que cuando se tiene comunión con el Padre y con el Hijo, moramos con ellos y ellos moran con nosotros. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice así la Escritura: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quiénes mora, hermanos, la deidad? Con los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Leamos el versículo 15 de aquí mismo de Juan 14. ¿Quiénes son los que le aman? Dice el Señor: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Ahora el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahora el verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos y hermanas, nosotros leemos ahí que por el Espíritu se tiene comunión con el Padre y con el Hijo, dice esa cita. Y eso equivale a tener morada con ellos. Pero esa morada con ellos se da cuando amamos a Jesús. Y la mejor manera de saber si amamos a Jesús es cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Así que, hermanos y hermanas, el mundo no podría disfrutar de la comunión que aquí se presenta si no está dispuesto a guardar los mandamientos. Porque el amor y la obediencia a ellos, si ustedes se fijan, están ligados. Pero noten la frase otra vez de la cita que está ahí. La frase que está en amarillo. Que es por el Espíritu que se puede tener comunión con Dios.
Porque hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, es cuando estamos en santidad, ¿no es cierto? Y es el Espíritu quien obra esa santificación. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que según este texto, ¿quién es el que santifica? El Espíritu. La palabra de Dios dice que la santificación es por el Espíritu. Ahora vea 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Hermanos, ¿ven ustedes quién es el agente de santificación? Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es el Espíritu Santo quien nos aparta y quien nos dedica al Señor. De manera que vale la pena buscar la santificación del Espíritu Santo. El don de profecía lo dice así: la santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la vida de Cristo en la humanidad. Debemos conocer la santificación del Espíritu. Debemos buscar a Dios con oración ferviente para que el Espíritu Divino pueda obrar en nosotros. Así lo dicen esas citas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 225 y el mismo libro, pero la página 228. Noten ustedes, la santificación del alma la opera el Espíritu Santo. Y nosotros debemos conocerla y buscar a Dios a través del Espíritu Divino, porque Él es el que obra la santidad. Entonces, nuevamente, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque por lo visto hasta aquí, solo Él produce arrepentimiento y santificación. Y esas son experiencias indispensables para la salvación. Repito, solo Él produce arrepentimiento y santificación, y eso es indispensable experimentarlo para la salvación. Pero todavía hay otra razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo. Y eso se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde, hermanos? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué les parece? La otra razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es porque Él nos guía. ¿A cuánto de la verdad? A toda la verdad. Aquí habemos muchos que éramos a lo mejor católicos, éramos a lo mejor pentecostales, metodistas, bautistas o de la iglesia que sea. Y habíamos conocido parte de la verdad, pero nos faltaba llegar
a conocer la verdad completa. Y fue gracias al Espíritu Santo que hemos conocido toda la verdad. Oh, hermanos y hermanas, gracias al Espíritu Santo es que hemos llegado a conocer verdades tan importantes que hoy por hoy, solo por la gracia del Señor, los adventistas predicamos. Verdades como la verdad del santuario, la verdad de la santa ley de Dios, la verdad del santo sábado, la verdad de la reforma pro salud, la verdad de la justificación por la fe. Hermanos y hermanas, todas esas verdades las hemos llegado a entender gracias al Espíritu Santo. El don de profecía dice: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad, y su obra consiste en definir y mantener la verdad. Así que el único que define la verdad y la mantiene es el Espíritu Santo. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Gracias a Dios por el Espíritu de verdad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha guiado a la verdad. Dice todavía más: Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene ese conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino ¿por qué? Por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Las cosas de Dios nadie las conoce, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Noten, hermanos, la misión del Espíritu. La misión del Espíritu es que conozcamos toda la verdad. Y como dije, muchos habíamos aceptado que Cristo es la verdad. Muchos habíamos aceptado que las Escrituras son la verdad. Pero había una verdad que todavía no habíamos aceptado, y es la que menciona el salmista. En el Salmo 119 había una verdad aquí que nosotros no habíamos aceptado. Salmo 119, versículo 142 y 151. Salmo 119, verso 142. Y luego nos saltamos al 151. Dice así el verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Ahora el 151. Cercano estás tú, oh Jehová. Vuelvo a leerlo. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esta parte de la verdad nosotros no la habíamos entendido. Esta parte de la verdad, que la ley de Dios es la verdad, nosotros no la aceptábamos. Tal vez porque no la entendíamos. Pero un día el Espíritu Santo nos la reveló tan claramente que terminamos aceptando que, si bien es cierto, Cristo es la verdad, su ley también es la verdad. De manera que todo ha sido gracias al Espíritu Santo, porque Él es el único que define lo que es verdad. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Si tú estás pensando que el que te va a guiar a toda la verdad es tu pastor o tu hermanito que te gusta andar oyendo, que te predica, si tú crees que ese es el que te va a guiar a toda verdad, estás equivocado. Porque el único que te va a guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Y el salmista dice, tu ley es la verdad. Y puesto que la ley de Dios es santa, justa y buena, un carácter formado gracias a la obediencia de esa ley será santo. Cristo es el perfecto ejemplo de un carácter tal. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y hago siempre lo que a Él le agrada. Los seguidores de Cristo han de llegar a ser semejantes a Él. Por la gracia de Dios han de formar caracteres que estén de acuerdo con los principios de su santa ley. Esa es la santificación bíblica. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guió a la verdad de la santa ley de Dios, de la cual forma parte el cuarto mandamiento que ordena que guardemos ¿qué día de la semana? El sábado. Pero el Espíritu, hermanos, no solo nos ha guiado a la verdad de la santa ley de Dios, sino que ha hecho algo más. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Mire qué más ha hecho el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en donde, hermanos, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dijo Dios? Que escribiría su ley ¿en dónde? En nuestras mentes y corazones. Pero ¿quién es el que las escribiría en nuestras mentes y corazones? Vamos a 2 de Corintios 3, versículo 3. Vamos a 2 de Corintios 3, versículo 3 para ver quién es el que escribiría su ley en nuestros corazones. 2 de Corintios 3, versículo 3. Dice así la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero, ¿quién dice que es el que escribe en las tablas de la mente y corazón? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo. Y ya voy a aclarar eso que dijeron por ahí, que es el Espíritu de Cristo, porque están todos confundidos con eso de que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, y están diciendo que son dos. Ya vamos a llegar ahí. Voy por partes, voy dando un estudio tranquilo, despacio. Por eso dije, oré para que le pusieran atención a lo que van leyendo. Oré al Señor. Y no se prejuicien. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. Las frases Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo tienen su explicación. No sé si alcanza a llegar ahora allí, pero este es un estudio largo que lo puedo continuar. Solo quiero decirles, hermanos, que el que escribe, según vemos aquí, es el Espíritu Santo. Aquí no dice el Espíritu de Cristo. ¿Cómo leyeron ustedes aquí? ¿Cómo leyeron? El Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oh, mis hermanos, ¿cómo es que lo hace? Primeramente, convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Dice así: y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Estoy leyendo
Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Para que pueda el Espíritu Santo escribir los mandamientos de la ley de Dios en nuestra mente y corazón, tiene primero que hacer ¿qué cosa? Cambiarnos el corazón, darnos un nuevo corazón, quitarnos el corazón de piedra que tenemos. Ahora ve el capítulo 36 de aquí mismo de Ezequiel, versículos 26 y 27. Vea lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿qué cosa? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos y hermanas, todos estos textos nos dicen que solo Dios tiene poder para llegar hasta nuestro corazón y poder cambiarlo y escribir allí su santa ley. ¿Sabe que a Dios le es más fácil escribir su ley en tablas de piedra? A Él le es más fácil escribir su ley en tablas de piedra porque ellas no tienen voluntad para oponerse. Mientras que el ser humano sí se opone. El ser humano tristemente se resiste a que el Espíritu Santo escriba su ley en su corazón. Pero no entiende el ser humano que si deja que el Espíritu Santo, esa ley que fue escrita en tablas de piedra, se la escribe en las tablas de su corazón, se va a convertir esa letra de la ley, que en las tablas de piedra es como letra muerta, se va a convertir en su corazón en una letra viva. Oh, hermanos, y entonces el creyente podrá ser la carta viviente que dice aquí el apóstol Pablo. Y podrán todos leer qué clase de cristiano es. Hermanos y hermanas, el papel y la piedra son transitorios, pero el corazón no es transitorio en el sentido de que si allí se escribe la santa ley, esa le trae vida y vida eterna. Por eso, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones. El don de profecía lo dice así: todos debieran darse cuenta de la necesidad de la obra del Espíritu Santo. ¿De qué nos debemos dar cuenta? De la necesidad de la obra del Espíritu Santo. A menos que sea aceptado y apreciado como representante de Cristo. ¿Cómo leyó usted ahí? Entonces el Espíritu Santo es Cristo. Entonces, ¿dónde queda aquello de que el Espíritu es de Cristo? ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Él es el representante de Cristo. Una cosa es que usted, bueno, voy a poner un ejemplo. Una cosa es que yo vaya a México a representar al hermano Gaudencio y otra cosa es que yo sea Gaudencio. Estaba escuchando al secretario de Estado de aquí de los Estados Unidos esta semana en una entrevista donde le decían de que lo que él andaba haciendo en el mundo ahora, que está tan ocupado buscando que los negocios de los Estados Unidos prosperen, le preguntaban que si esa política de Estado que él estaba implementando era la que verdaderamente había que implementarse. Y oiga lo que él dijo. En primer lugar dijo: lo que yo ando implementando no es la política del Departamento de Estado. Yo ando implementando la política de mi presidente Donald Trump. Yo no estoy inventando, dice él, mi propia política.
Y no soy yo el que estoy estableciendo políticas. Yo voy a representarlo a él y yo represento la política del presidente Donald Trump. De manera que ese hombre, cuando va a un lugar, lo que él habla es como que Donald Trump lo hablara. Pero él no es Donald Trump, él solo lo representa. Pues eso mismo está diciendo allí, que el Espíritu Santo es representante de Cristo. Allí no dice que él es Cristo. Él es representante de Cristo y la obra de él, dice, consiste en renovar y santificar todo el ser. Las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente. Las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente. A ver cómo está esta cosa. No, voy a leer de aquí mejor. Vamos otra vez. Todos debieran darse cuenta de la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Ahí está. A menos que sea aceptado y apreciado como representante de Cristo, cuya obra consiste en renovar y santificar todo el ser, a menos que se haga eso, las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente. Hoy sí tiene sentido la lectura. No es suficiente, dice, que tengamos un conocimiento de la verdad. Debemos hablar y trabajar en amor, conformando nuestra voluntad a la de Dios. El Señor declara acerca de aquellos que hacen esto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En esta obra de transformación, Dios es el agente potente y todopoderoso, y mediante su Espíritu Santo, Él escribe su ley en el corazón. Hermanos y hermanas, con todo lo estudiado hasta aquí, de que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, bueno es preguntarnos ahora, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una paloma? ¿Es un viento? ¿Es agua? ¿Es una fuerza? ¿Es fuego? ¿Es aceite? Nada de eso. Esas son cosas que describen su obra nada más. Por ejemplo, la paloma describe su pureza, su inocencia y santidad. El agua describe su poder que tiene para limpiar. El viento describe su forma de operar, que es de una manera invisible. El fuego describe su poder para transformar. Mientras que el aceite describe su unción que le otorga a los hijos de Dios. Pero ninguna de estas cosas son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia describe al Espíritu Santo con cualidades de una persona. Se los pongo acá. En Hechos 1:16 vemos al Espíritu Santo que habla. En Hechos 15:28 vemos al Espíritu Santo que piensa. En Romanos 8:14 nosotros vemos al Espíritu Santo que dirige. En Efesios 4:30 vemos al Espíritu Santo que puede ser agraviado o entristecido. En Juan 16:13 y 14 vemos al Espíritu Santo que guía, que habla, que oye, que hace sabio y que glorifica. Y en Juan 14:26 vemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda también a recordar. Y en Juan 15:24 y 26 vemos al Espíritu Santo que testifica. Y en Juan 16:8 vemos al Espíritu Santo que convence. Todas estas cualidades son de una persona, no de una fuerza o cosa. Es más, el Espíritu Santo es comparado a nosotros como persona. Mire, 1 de Corintios, vamos para allá. 1 de Corintios 2, versículos 10 y 11. 1 de Corintios 2, versículos 10 y 11. Dice así la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros. 1 de Corintios 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. A ver si ustedes pusieron atención a la comparación. Ahí se habla de espíritu de Dios y espíritu de hombre. Y nadie duda de que usted es una persona. Así que ¿cómo podemos dudar de que el Espíritu Santo es una persona si hasta es comparado con nosotros mismos, que somos personas? Hermanos y hermanas, ¿pero qué clase de persona es el Espíritu Santo? ¿Es una persona humana? No, hermanos. Él es una persona divina. Así lo dice el don de profecía. El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una ¿qué? Personalidad. ¿Dónde quedan los que andan diciendo que el Espíritu Santo no es persona? Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Ay de ellos si no se arrepienten al estar haciendo eso. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, dice, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser, ¿qué cosa dice? Una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. El Espíritu Santo es una persona, ¿qué, hermanos? Divina. Manuscrito 20 del año 1906. Sigue diciendo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona. Y Él anda, dice, en estos terrenos. Manuscrito 66, 1899. Y luego dice, el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de ¿quién? Entonces, ¿es el mismo Cristo? No. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Y luego dice, ¿qué cosa? Él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. Yo no sé dónde están cayendo los hermanos en esa apostasía, cómo es que están cayendo en esa apostasía de negar la personalidad del Espíritu Santo. Porque no niegan la existencia del Espíritu Santo. Lo que hace es negarle su personalidad y su divinidad. Pero eso es una apostasía. Y esas personas no deberían de tener ni un cargo en la iglesia. No pueden ser maestros, no pueden tener ningún privilegio porque están apostatando de la deidad. Claramente, el Espíritu Santo es una persona, como Dios es persona. Es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo es una personalidad diferente. Si les dicen otra cosa distinta y si les andan mandando ahí videitos o cositas ahí para querer cambiarles lo que dice el Señor a través del Espíritu Santo en el don de profecía, simplemente los están arrastrando a la apostasía. Hermanos, más claro no puede estar. Él personifica a Cristo y sin embargo es una personalidad diferente. Sigue diciendo, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Yo no sé cómo le van a hacer porque tendrían que cambiar de Biblia y tendrían que tirar los escritos del Espíritu de profecía para sostenerse en su apostasía. Porque con estos escritos, la Biblia y el don profético, aquí está bien claro. El Espíritu Santo es una persona y el don de profecía es la tercera persona de la divinidad. Así que la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? El don de profecía la ha contestado al decir que es la tercera persona de la divinidad. La pregunta es, ¿tendrá respaldo el don de profecía al decir eso? Abran bien sus ojos
porque ahorita va una bomba, para que vean cómo el don de profecía no contradice la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Traten de ponerle atención a los textos que vamos a leer a continuación. Porque acaba de decir el don de profecía que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Pues vamos a comprobar si eso es verdad con la palabra de Dios. Isaías 6:1. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos y hermanas, el Señor que está sentado en esta visión es identificado por los serafines como Jehová. Pues vean el verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que el Señor que está sentado en el trono, es identificado por los serafines que le sirven como Jehová. Y esto es ratificado en el verso 5 ahora. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, mis hermanos. Así que el que estaba sentado en el trono era ¿quién? Jehová, el Rey Jehová de los ejércitos. Pero interesante, comienza llamándole Señor en el versículo 1, pero otra vez, de una manera indistinta, entre Jehová y Señor, se lo reitera en el versículo 8. Leámoslo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, entonces Jehová, el que está sentado en el trono, Jehová no solamente es uno, tiene que ser más de uno, porque dice: después oí la voz del Señor, note el singular, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos y hermanas, el término Señor, que indistintamente es mencionado aquí en el verso 1 y en el 8, con también el término Jehová. El término Señor es Adonai en el hebreo y equivale al nombre Jehová. Los israelitas preferían llamarle Adonai o Señor en nuestro idioma, porque ellos consideraban demasiado sagrado el nombre de Jehová como para escribir esas palabras o pronunciarlas. Pero noten el plural del verso 8. Jehová el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Indicando que había allí más de uno. Pero póngale atención ahora a la comisión que le da Jehová el Señor a Isaías, versículos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermanos, ahora a usted le dije que esto era una bomba, porque ahora vamos a identificar a Jehová. El Jehová que está hablando estas palabras, vamos a identificarlo quién es. Y empecemos por Pablo, que nos diga quién es el Jehová que habla aquí. Hechos 28. Hechos 28, versículo 25 al 27. Hechos 28, versículo 25 al 27. ¿Quién es el Jehová que se le apareció al profeta Isaías en la visión y que dijo las palabras que hemos leído por último? Dice así Hechos 28, versículos 25
al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos. Oh, hermanos, y oigan, dice, con sus oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Con quién está identificando Pablo al Señor de Isaías? ¿Con quién está identificando Pablo al Jehová que se le presentó a Isaías? ¿Con quién lo está identificando? Yo estoy leyendo la Biblia y no necesito interpretación, que está bien claro aquí. Pablo está diciendo que el Jehová que se le apareció a Isaías y que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y le dijo a Isaías: dile a este pueblo esto y esto. Pablo está identificando a ese Jehová, a ese Señor que habló allí. Lo está identificando con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Jehová es un título. Jehová es un título compartido y muestra un aspecto del carácter de Dios en relación con su pueblo, que en este caso el aspecto que muestra es su eternidad, porque el término Jehová es equivalente al nombre que él le dijo a Moisés que tenía cuando él le preguntó que qué diría si le preguntaban por su nombre. ¿Qué dijo el Señor ese día? Diles: yo soy el que soy, que quiere decir el eterno. Así que Jehová es un aspecto del carácter de Dios que es eterno. Hermanos, y el término Jehová, digo que es compartido, porque ya vimos que se le aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jehová, según dice Pablo. Y digo que es compartido porque hoy vamos a mirar que ese mismo título Jehová se le aplica a Cristo. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, hablando de Jesús como el renuevo, vea lo que dice. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Aquí el profeta va a hablar de Cristo. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Pablo dice que el Jehová de Isaías es el Espíritu Santo. Y Jeremías dice que el Jehová que nosotros hemos conocido es Cristo. De manera, hermanos y hermanas, que este es un título compartido que puede ser aplicable a cualquier persona de la deidad según el contexto en el cual uno esté leyendo. Es más, el profeta Ezequiel también respalda que Jehová se le aplica al Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Dice así la Escritura. Ezequiel 3, verso 14. Me levantó pues, ¿quién? El Espíritu, y me tomó
y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Note que espíritu está con mayúscula, la letra E, y ya el espíritu de él está en minúscula. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Y de quién está hablando él? Del Espíritu Santo. Y él está diciendo que es la mano de Jehová que está fuerte sobre él. O sea, el Espíritu Santo está identificado aquí con Jehová. Y lo vuelve a recalcar en los versículos 24 al 27. Lea, por favor. Versículos 24 al 27. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu palabra, a tu paladar, y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Otra vez se está refiriendo al Espíritu Santo como Jehová. Y note usted lo que dice, que el Espíritu de Jehová dice: el que oye, oiga. Y allá en Apocalipsis, ¿qué dice el Espíritu Santo? El que oyere, dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice en las 7 cartas que se envían a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está diciendo que es Jehová el que dice: el que oye, oiga. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, claramente con estas evidencias, se puede ver de que Él es parte de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Lo que pasa es que no entendemos que Dios es el título de la familia celestial. Por ejemplo, hermano Melchor, en su casa aquí en Texas, ¿cuántos componen la familia Melchor? 5. ¿Con el que ya llegó? Ok, 5. 5 componen la familia Melchor. Pero no son 5 familias Melchor. Melchor solo es una familia. Así es Dios. El nombre de la familia celestial se llama Dios. Se llama Jehová. Pero lo componen 3. Usted ha leído que a Jehová, el Padre, se le llama Jehová. Pero a Jesús también se le llama Jehová. Y al Espíritu Santo Pablo le llama Jehová. Dios es el título o el nombre de la familia celestial. Pero lo componen 3. Y ellos se interrelacionan. Ellos se pertenecen el uno al otro. Por eso que usted mira que dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Sí, porque se interrelacionan, se pertenecen el uno al otro. Así como el esposo y la esposa son 2, pero se pertenecen el uno al otro. Así el Espíritu Santo se pertenece con el Padre, se pertenece con el Hijo. Que yo no lo entiendo, pues no se preocupe que no lo entiende, pero así es, porque así aparece en la Biblia. Es algo que usted, el día que usted diga: ya lo entendí, como dijo alguien por ahí, que ya lo entendió, pero qué mal lo ha entendido, porque ha terminado negando la divinidad del Espíritu Santo. Se apresuró muy rápido. Se apresuró muy rápido. Oh, hermanos, aquí claramente la evidencia bíblica es contundente al hacer al partícipe al Espíritu Santo de la divinidad. Pero el apóstol Pedro no se queda atrás. Él no se queda atrás al decirnos lo siguiente en Hechos capítulo 5, que ya ustedes lo conocen mucho, muy bien. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pedro va a poner aquí, como decimos, la cereza sobre el pastel. Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice así. Hechos 3, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? No, Señor, allí no dice el Espíritu de Dios. Usted le está agregando esa palabra. Aquí dice, claramente está hablando del Espíritu Santo. Oiga, vuelvo a leerlo. Es que ese es el asunto, que están malentendiendo los textos y están metiendo apostasía en los hermanos. Lean bien, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y después de decirle eso, le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Así que para Pedro, el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Las citas que les puse anteriormente claramente han dicho, Él tiene una personalidad diferente. Él personifica a Dios, personifica a Cristo, pero dice que es una personalidad diferente y que es la tercera persona de la divinidad. Las citas estaban bien claras. Hermanos, queda sustentado por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios y que Él es nuestra mayor necesidad. Él es el don o la dádiva de Dios para nosotros. Él es el regalo que necesitamos. Y lo que debemos hacer es pedir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Debemos orar por el Espíritu Santo. Así lo dice el Señor en Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que, hermanos, hay que pedir el Espíritu Santo. Hay que pedir que el Espíritu Santo venga y tome control de nuestras vidas. Él es el mayor don que Dios nos ha dado. Y voy a terminar, tenía muchas citas más para hablar de la personalidad, pero mire, ya se hizo 12:42. Voy a terminar aquí leyendo Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1, versículo 13. Dice así. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Note que aquí está hablando arriba de Cristo, porque dice, en Él también vosotros. ¿En quién? En Cristo, porque en el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, está hablando de Cristo. Pues en Él dice, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando de dos personas diferentes. Está hablando de Cristo y está hablando del Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo lo llama Pablo el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento. Fue prometido en los días del profeta Isaías. Fue prometido en los días del profeta Ezequiel. Fue prometido en los días del profeta Joel. Y Cristo Jesús lo prometió. Por eso es llamado el Espíritu Santo de la promesa. Y Él dice que es el agente que sella. Él es el que sella, guardándonos para el día de la redención final. Él, hermanos, es el agente sellador. Los que son sellados reciben el testimonio de que son hijos de Dios. El sello se coloca sobre todos aquellos que deciden en su corazón servir a Cristo.
el Espíritu Santo nos asegura que las promesas de Dios son verdaderas y debemos, por lo tanto, sostenernos por ellas. Hermano, hermana, ¿se siente usted sellado por el Espíritu Santo? ¿Siente usted que pertenece a Cristo? Porque el sello del Espíritu Santo es como cuando se coloca una estampa sobre un documento. Cuando se coloca una estampa sobre un documento, ese documento lo hace auténtico, lo hace con autoridad, lo hace que tiene todo el respaldo legal. Bueno, cuando el Espíritu Santo lo sella a usted, eso lo respalda como un hijo de Dios. El Espíritu Santo, cuando es puesto sobre usted, Él viene a ser para usted la mayor bendición, porque lo convierte en hijo de Dios. De manera que pregunto, ¿cuántos quieren ser sellados con el Espíritu Santo? Bueno, hermanos y hermanas, yo quisiera animarles a que se dejen guiar por el Espíritu Santo y que vivan conforme al Espíritu Santo. Gócense en el Espíritu Santo. Y si todavía piensan, pero es que yo he oído que el Espíritu de Cristo y que el Espíritu de Dios, y eso me tiene confundido, pues permítanme en otro tema predicarles de eso. Pero por ahora ha quedado sustentado que el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y es tan divino como el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, no de la Trinidad. No de la Trinidad. Porque algunos nos acusan de que porque decimos eso somos trinitarios. No confundan. La Trinidad es 3 en 1 y 1 en 3. Y nosotros no creemos eso. Ese concepto de la Trinidad, que 3 en 1 y 1 en 3, es un concepto del paganismo y viene del catolicismo. Nosotros no somos trinitarios. Nosotros no creemos 3 en 1 ni 1 en 3. Nosotros creemos en 3 personas que componen la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son distintos el uno del otro. Que Dios bendiga su palabra y que nos confirmemos en la verdad presente. Por favor, hermanos, con la reverencia que el Señor se merece, al escuchar las notas del himno número 190, se ponen en pie. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro al coro creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, cielo, virtud y valor, del tentador victorioso saldrán contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su palabra, hermanos? ¿Creemos en el Espíritu Santo tal como dice la Biblia? Bueno, hermanos, esta es la creencia de la hermana Elena White,
de los pioneros adventistas que seguían su dirección, y esta es la creencia de la Biblia, y es la creencia de los adventistas, y es la creencia de la Iglesia Advenimiento. Así que les animo para que seamos fieles en la verdad que tiene que ver con la deidad, entre las cuales está que el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y como el Hijo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque su palabra es veraz, es viva y eficaz. Aquí los textos bíblicos y el don de profecía fueron bien claros al mencionar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y que personifica a Cristo. Oh Señor, hemos visto en su palabra que el Espíritu Santo es Jehová, es Dios, y Él existe, solamente que no se ha dado a conocer, pero existe y tiene el poder de llevarnos a Cristo, tiene el poder de hacer esa obra de convencimiento de pecado para sentir la necesidad de un Salvador que es Cristo. Tiene el poder de convencernos de la justicia que es Cristo, tanto la imputada como la impartida. Y tiene el poder de convencernos del juicio que nos espera si rechazamos su obra. Así que, Señor, le pedimos que todos aquí andemos conforme al Espíritu. Y le rogamos que su Espíritu Santo sea quien nos guíe siempre. Le pedimos que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Le rogamos, Señor, que esta iglesia, en la medida en que se deje guiar por el Espíritu, sea una iglesia próspera, una iglesia bendecida. Padre, le rogamos que si hubiera entre nosotros alguno que rechace esta verdad, que tenga la humildad para pedirnos que nos sentemos con él y enseñarle. Porque es posible que muy rápido llegó a conclusiones sin antes habernos preguntado y poderle mostrar todos los textos bíblicos y todas las citas del Espíritu de Profecía que le demuestran que es completamente distinto lo que dicen a lo que tristemente ha llegado a entender. Señor, le ruego por esta iglesia, porque todos los hermanos que estemos aquí estemos unidos en la verdad presente. Que todos los hermanos que estemos aquí estemos unidos en la sana doctrina. Le ruego, Padre, que en esta iglesia no hayan unos creyendo una cosa y creyendo otra, porque usted no es Dios de confusión, usted es un Dios de orden. Señor, le ruego que todos los que estemos aquí andemos conforme a un escrito está, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Señor, le rogamos que seamos una iglesia bendecida y llena del Espíritu Santo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.